Bienvenido a Psicología en tus manos. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en el fascinante y complejo mundo del narcisismo. Sí, el narcisismo, un concepto que ha intrigado a pensadores durante siglos. A menudo se entiende como un amor excesivo a uno mismo, pero desde la psicología, claro, tiene un significado mucho más profundo. Exacto. Hoy exploraremos cómo este concepto ha evolucionado a lo largo de la historia y también las diferentes formas en que se manifiesta, ¿no? Y cómo impacta nuestra vida cotidiana. ¿Por dónde podríamos comenzar a desentrañar este complejo tema? Bueno, un buen punto de partida podría ser la mitología griega, con el mito de Narciso, quien se enamoró de su propio reflejo. Esta historia, bueno, ilustra la fascinación por la propia imagen, un elemento central, por supuesto, en la comprensión temprana del narcisismo. A finales del siglo XIX, el término narcisismo comenzó a utilizarse en el estudio psicológico del autoerotismo. Interesante. Ya desde la antigüedad se observaba este comportamiento. ¿Y cómo evolucionó la comprensión del narcisismo a partir de estos primeros estudios? A principios del siglo XX, la figura clave en el desarrollo de la teoría del narcisismo fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Él exploró el narcisismo, inicialmente en relación con la homosexualidad, a través de sus observaciones sobre Leonardo da Vinci. ¿Qué nos puede decir sobre las ideas de Freud en torno al narcisismo? Para muchos, su nombre es sinónimo del tema. Freud planteó que la libido, la energía de nuestros instintos de vida, se puede dirigir hacia uno mismo o hacia objetos externos. Observó que en la infancia la libido se centra naturalmente en el yo. A esta etapa la llamó narcisismo primario. ¿Podría explicarnos con más detalle en qué consiste el narcisismo primario? Me parece un concepto fundamental para comprender las bases del narcisismo. Claro, imagínate un bebé que aún no distingue entre sí mismo y el mundo exterior. Para él todo gira en torno a la satisfacción de sus propias necesidades. Este estado de autoabsorción, que Freud llamó narcisismo primario, es crucial. Crucial para que el niño desarrolle un sentido de sí mismo. Es decir, que en sus inicios todos experimentamos una etapa de narcisismo primario. ¿Cómo se relaciona esto con el narcisismo que vemos en la adultez, que a menudo se asocia con características negativas? Buena pregunta. A medida que crecemos, nuestra libido se dirige hacia objetos externos, como nuestros padres, amigos o parejas. Sin embargo, en ciertas circunstancias, la libido puede, retirarse de estos objetos y volver a centrarse en el yo. Freud denominó a este proceso narcisismo secundario. Entiendo. Entonces, ¿el narcisismo secundario sería una especie de regreso a ese estado inicial de autoabsorción, pero ya en la adultez? ¿Podría darnos un ejemplo para comprender mejor este concepto? Claro que sí. Imagina a una persona que, tras sufrir una decepción amorosa, se aísla y se centra excesivamente en sí misma. Esta retirada hacia el yo, como mecanismo de defensa ante el dolor, sería una forma de narcisismo secundario. Esto nos lleva a plantearnos si el narcisismo es siempre algo negativo. ¿Cómo podemos distinguir entre un narcisismo saludable y uno patológico? Esa es una pregunta fundamental. Freud, al hablar de narcisismo, no se refería únicamente a algo negativo. De hecho, consideraba que cierto grado de narcisismo es esencial para la salud mental. Me parece una idea muy interesante. ¿Podría profundizar en esa distinción entre narcisismo saludable y patológico? Por supuesto, un narcisismo saludable, nos permite tener una buena autoestima, establecer metas y perseguir nuestros sueños con confianza. Es ese amor propio equilibrado que nos impulsa a crecer y desarrollarnos como personas. Es decir, que el narcisismo, en su justa medida, puede ser un motor para nuestro desarrollo personal. Exactamente. El problema surge cuando el narcisismo se vuelve excesivo, cuando se caracteriza por una grandiosidad exagerada, una falta de empatía y una necesidad constante de admiración. A esto lo llamamos narcisismo patológico. Y es este narcisismo patológico el que a menudo vemos reflejado en los medios de comunicación, con personajes arrogantes y egoístas. Así es. El narcisismo patológico puede tener consecuencias negativas en las relaciones interpersonales, en el ámbito laboral y en la salud mental en general. Es importante destacar que Freud no fue el único que se interesó por el narcisismo. Otros psicoanalistas después de él continuaron desarrollando el concepto y aportaron nuevas perspectivas. Me parece fundamental comprender cómo ha evolucionado el concepto de narcisismo a lo largo del tiempo. ¿Qué otros autores o escuelas de pensamiento han contribuido a su desarrollo? Figuras como Karl Labram, Otto Kernberg y Heinz Kohut. Ellos ampliaron y refinaron las ideas de Freud, profundizando en la comprensión de los diferentes tipos de narcisismo, sus causas y sus manifestaciones. ¿Y qué hay de la tapa del espejo de Jacques Lacan? He escuchado que este concepto también está relacionado con el desarrollo del narcisismo. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este tema? Por supuesto. Lacan, un psicoanalista francés, propuso la tapa del espejo como un momento clave en la formación del yo.
Entre los 6 y los 18 meses de edad, el bebé se reconoce por primera vez en el espejo y experimenta una sensación de unidad y completitud. Es decir, que la imagen que el bebé ve en el espejo juega un papel fundamental en la construcción de su propia imagen. ¿Cómo se relaciona esto con el narcisismo? Lacan argumentó que esta experiencia frente al espejo despierta en el niño un sentimiento de júbilo, al verse como un ser completo y separado de su madre. Esta experiencia también marca el inicio de la relación con el otro, ya que el niño busca la aprobación de su madre para confirmar la imagen que ha construido de sí mismo. Entonces, la etapa del espejo sería crucial para la formación del ego y para sentar las bases del narcisismo. Podríamos decir que la mirada del otro juega un papel importante en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Exacto, la mirada del otro, en especial la de la madre, nos devuelve una imagen de nosotros mismos, que influye en nuestra autoestima y en la construcción de nuestra identidad. Es fascinante cómo el narcisismo, un concepto que parece tan individual, está tan ligado a nuestra interacción con el mundo exterior. ¿Qué podemos decir sobre el narcisismo en la sociedad actual? Se habla mucho de una era del narcisismo. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, es una observación interesante. Y hay varios factores sociales y culturales que podrían estar contribuyendo a esta percepción. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, el auge de las redes sociales, ¿no? Donde la autopromoción y la búsqueda de validación externa son omnipresentes. También podríamos considerar el individualismo. El individualismo en muchas sociedades donde se enfatiza el éxito personal por encima del bien común. Es cierto. A menudo parece que vivimos en una cultura que fomenta el narcisismo. Sin embargo, es importante recordar que no todo el narcisismo es negativo. Existe una distinción crucial entre el narcisismo saludable y el patológico. Entiendo. Ya habíamos hablado de la importancia de un narcisismo saludable para un buen desarrollo personal, pero ¿podría recordarnos las diferencias con el narcisismo patológico? ¿Y cómo identificarlo? Con gusto. El narcisismo saludable se basa en un amor propio auténtico y equilibrado, que nos permite valorarnos sin desvalorizar a los demás. En cambio, el narcisismo patológico, se caracteriza por una grandiosidad excesiva, una falta de empatía y una necesidad constante de admiración. Las personas con este tipo de narcisismo suelen tener dificultades para mantener relaciones sanas, ya que tienden a explotar a los demás para su propio beneficio. Es decir, que la diferencia radica en la capacidad de conectar genuinamente con los demás y considerar sus necesidades. ¿Cuáles serían las consecuencias de un narcisismo patológico en la vida de una persona? Las consecuencias pueden ser, muy variadas. A nivel personal, el narcisismo patológico puede generar un profundo sentimiento de vacío e insatisfacción, a pesar de la apariencia de éxito y seguridad. Las relaciones interpersonales suelen ser superficiales y conflictivas, ya que la persona narcisista tiene dificultades para establecer vínculos auténticos, vínculos basados en la reciprocidad y el respeto. Comprendo. Entonces, aunque en apariencia una persona narcisista pueda parecer exitosa y segura de sí misma, en el fondo experimenta un gran sufrimiento. ¿Qué impacto tiene el narcisismo patológico en el entorno social de una persona? En el ámbito social, el narcisismo patológico puede manifestarse como una falta de consideración por las normas y los derechos de los demás. Las personas narcisistas pueden recurrir a la manipulación, la mentira o el engaño para conseguir sus objetivos, sin importarles el daño que puedan causar a su alrededor. Es un panorama bastante preocupante. ¿Qué podemos hacer para protegernos de las personas con narcisismo patológico? Lo primero es aprender a reconocer las señales de alerta. Presta atención a las personas que constantemente buscan ser el centro de atención, que se jactan de sus logros, que menosprecian a los demás o que no asumen la responsabilidad de sus errores. Es importante establecer límites claros en la relación con estas personas y no dejarse manipular por sus encantos o amenazas. Es fundamental proteger nuestro bienestar emocional y no dejarnos arrastrar por la dinámica destructiva que puede generar una persona con narcisismo patológico. ¿Existe alguna forma de ayudar a una persona con este tipo de narcisismo? Si bien no es tarea fácil, es posible ayudar a una persona con narcisismo patológico a través de la terapia psicológica. El objetivo de la terapia es ayudar a la persona, ayudarla a desarrollar una mayor autoconciencia, a conectar con sus emociones y a construir relaciones más sanas, relaciones basadas en la empatía y la reciprocidad. Es un proceso que requiere compromiso y paciencia, tanto por parte de la persona que busca ayuda como del terapeuta. Cambiando un poco de enfoque, mencionábamos antes la influencia de la cultura en el auge del narcisismo. Podría profundizar en este tema. ¿Cómo se manifiesta el narcisismo a nivel social? El narcisismo a nivel social se puede observar en la exaltación de la competencia, el individualismo y el éxito material como valores supremos. Se promueve una cultura del yo primero, donde se valora la imagen por encima de la sustancia, y se fomenta la búsqueda del placer inmediato, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo.
Parece que este tipo de valores están cada vez más presentes en nuestra sociedad. ¿Qué riesgos implica esta tendencia al narcisismo social? El narcisismo social puede llevar a una fragmentación del tejido social, al debilitamiento de los lazos comunitarios y a una mayor polarización. La falta de empatía y solidaridad puede generar un clima de desconfianza y hostilidad, dificultando la cooperación y la resolución de problemas comunes. Es preocupante que el individualismo exacerbado pueda estar erosionando la cohesión social y nuestra capacidad para trabajar juntos en la construcción de un futuro mejor. Así es. Necesitamos reflexionar críticamente sobre los valores que estamos promoviendo como sociedad y fomentar una cultura que valore la colaboración, el respeto a la diversidad y el bien común por encima del interés individual. En este sentido, la educación juega un papel crucial en la formación de personas responsables y comprometidas con el bienestar colectivo. Totalmente de acuerdo. Desde la infancia es fundamental enseñar a los niños, enseñarles la importancia de la empatía, la cooperación y la solidaridad. Necesitamos promover una educación que fomente el pensamiento crítico, la capacidad de diálogo y la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo. Es un desafío importante, pero también una oportunidad para construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible, donde el narcisismo individual y social no sean la norma. Exacto. Se trata de construir un futuro donde el bienestar individual esté estrechamente ligado al bienestar colectivo y donde el éxito se mida no solo por los logros personales, sino también por la contribución al bien común. Para concluir nuestra inmersión en el tema del narcisismo, ¿qué mensaje le dejaría a nuestra audiencia? El narcisismo, como hemos visto, es un fenómeno complejo con múltiples facetas. Es importante comprender sus diferentes manifestaciones, tanto a nivel individual como social, para poder identificar sus riesgos y buscar soluciones. Recordemos que el amor propio saludable es fundamental para nuestro bienestar, pero no debe ser a expensas del bienestar de los demás. Cultivar la empatía, la compasión y la responsabilidad social es fundamental para contrastar el auge del narcisismo y construir una sociedad más humana y solidaria. Sí, y recordemos que ese viaje hacia una sociedad más empática y responsable comienza con cada uno de nosotros. Totalmente de acuerdo. Observar nuestro propio comportamiento, identificar patrones de narcisismo y trabajar en nuestro desarrollo personal. Son pasos cruciales, ¿no?, en este proceso. Exacto. La introspección y el autoconocimiento son herramientas poderosas para identificar aquellos aspectos de nuestra personalidad que necesitan ser trabajados. Ahora bien, hemos hablado mucho sobre los aspectos negativos del narcisismo, pero al inicio mencionamos que cierto grado de narcisismo es saludable. ¿Podría profundizar en este punto? ¿Qué beneficios puede aportar un narcisismo saludable a nuestra vida? Claro que sí. Un narcisismo saludable nos permite, tener una autoestima sólida, creer en nuestras capacidades y perseguir nuestros objetivos con determinación. Nos impulsa a superarnos, a buscar la excelencia en lo que hacemos y a destacar en diferentes ámbitos de la vida. Explicar que un sano amor propio puede ser un motor para alcanzar nuestras metas. Y desarrollar, por supuesto, todo nuestro potencial. Precisamente, el narcisismo saludable nos proporciona la confianza necesaria para enfrentar desafíos, tomar riesgos y no desistir ante los obstáculos. Nos ayuda a construir una imagen positiva de nosotros mismos, lo cual es fundamental para nuestro bienestar emocional. Sin embargo, a veces es difícil. Es difícil encontrar ese equilibrio entre el amor propio y la humildad. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro narcisismo no se convierta en algo negativo? Bueno, la clave está en la autoconciencia y en la capacidad de conectar con los demás. Es importante reconocer nuestras fortalezas, pero también, claro, nuestras limitaciones. Ser capaces de aceptar las críticas constructivas y aprender de nuestros errores. Y sobre todo, cultivar la empatía, esa capacidad de comprender y compartir las emociones de los demás. Es decir, que el narcisismo saludable no se trata de ser egocéntricos, sino de tener un amor propio equilibrado que nos permita crecer como personas, sin perder de vista, claro, la importancia de los demás. Exactamente. El amor propio auténtico no busca la admiración constante, ni la validación externa. Se basa en la aceptación de uno mismo, con nuestras virtudes y defectos, y en el respeto hacia los demás. Hemos cubierto una amplia gama de temas relacionados con el narcisismo, desde sus raíces mitológicas hasta sus implicaciones sociales, implicaciones en el mundo actual. ¿Qué ideas o preguntas claves le dejaría a nuestra audiencia para que continúen reflexionando sobre este tema? Me gustaría invitar a la audiencia a reflexionar sobre su propia relación con el narcisismo. ¿Qué papel juega el narcisismo en sus vidas? ¿Cómo pueden cultivar un amor propio saludable? Un amor propio que les permita vivir de manera plena y contribuir al bienestar de los demás.
Excelentes preguntas para seguir explorando este fascinante y complejo mundo del narcisismo. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta profunda inmersión y esperamos que las reflexiones compartidas en este espacio les sean de utilidad. De utilidad en su camino hacia autoconocimiento y el crecimiento personal. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes.